estamos ready. Dicen que en la vida hay dos cosas seguras. La primera de ellas es morir y la segunda, pagar impuestos. El día de hoy tengo un invitado que nos va a ayudar a esclarecer estos temas, que son temas muy interesantes. Y lo voy a presentar. Es toda una eminencia en el mundo jurídico y nos va a ayudar a, como lo dije, desentrañar este tema fiscal. En lo personal ha sido un gran mentor. Trabajé un tiempo en el despacho donde se encuentra actualmente. Voy a leerlo textualmente para no quitar algo de esta gran presentación. Es Jaime Espinosa de los Monteros. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, Franco, por la invitación. Gracias por estar aquí conmigo, con nosotros en este foro. Socio de la firma jurídica Hogan Lovells en el área fiscal, de litigio, de amparo y administrativo. Y consultoría fiscal. Consultoría fiscal, evidentemente. Hogan Lovells es una de las 6 firmas de abogados más grandes del mundo. Tiene presencia prácticamente en todos los continentes y específicamente en México desde 1948. Jaime Espinosa es egresado de la Universidad Panamericana, cuenta con LLM por American University of Washington College of Law. Ha sido profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, presidente de ANADE, capítulo Monterrey, múltiples conferencias, escrito distintos artículos y bueno, podríamos aquí pasar el resto de la tarde hablando de los logros. Tiene una amplia experiencia en asesoramiento tanto en empresas nacionales como internacionales. Es toda una autoridad en la materia fiscal, ¿no? Bienvenido, Jaime. Franco, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí contigo y sobre todo haberte visto trabajar en el despacho y convertirte en una persona brillante y exitosa en el ramo de seguros. Me consta y es un honor estar contigo. ¿Qué tal me quedaban las copias, Jaime? La verdad es que te quedan muy bien. No, poco no me quedaban. Fíjate que yo, dentro de mi tema de abogado, es muy difícil a veces salir el tema de ser entrepreneur como tú. Y la verdad es que yo me acuerdo muy bien que algún día dijiste, oye, sale más, gano más en la hora sentada haciendo otras cosas. Y tú ya tenías, yo creo que la visión de lo que haces, ¿no? Es esencial el tema de seguros en México. Y la verdad es que pues, es una de las personas líderes aquí en Monterrey de colocación, venta y asesoramiento de seguros. Y no solamente eso, sino patrimonial. Entonces, es un honor estar contigo. Muchas gracias. Como lo dije, es un gran mentor. Quiero arrancar, ¿no? con un tema, inquietudes fiscales de los emprendedores. Yo quiero tocar dos grandes esferas. Por un lado, los emprendedores. Y por otro lado, sí quiero tocar temas a quienes ya tienen un negocio muchísimo más sólido, empresarios, digamos, constituidos y grandes, ¿no? Vamos a empezar por esta parte o inquietudes de los emprendedores, ¿no? Hay una primera pregunta. Muchos emprendedores y empresarios se sienten realmente abrumados por sus obligaciones fiscales, ¿no? Ese es el contexto. Yo te pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las principales preocupaciones fiscales que has visto hoy en día? Y bueno, ¿cuál es tu sugerencia para abordarlas? Vamos a definir lo que es un entrepreneur y un emprendedor. De acuerdo. Imagínate una persona que tenga de facturación $3 millones anuales y evidentemente lo que busca es ahorita generar capital de trabajo, seguramente está apalancado o tiene friends and family y lo último que piensa es en pagar impuestos, ¿no? Generalmente lo que quieren también es generar ingresos dentro de la propia sociedad para poder mantener su nivel de vida, ¿no? La realidad es que hay dos cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta. Una, actualmente lo más valioso en cualquier empresa son los intangibles. Marcas, know-how, lista de clientes. Y cuando uno va desarrollando esos conceptos dentro de una sociedad, las entrepreneurs o la gente que se dedica a desarrollar una empresa se le va. Y dice, yo tengo una marca, yo desarrollé esta marca, este know-how, esta lista de clientes, este software. Perfecto. Oye, ¿cómo lo has venido deduciendo? No desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal, ¿no? Como gasto. Llega un momento, Franco, en que estos intangibles, cuando ves el balance, no están. ¿Por qué no están? Porque no los adquirieron, los fueron desarrollando.
y los han venido deduciendo como gastos. Ok. Entonces, Perdón que interrumpa, si lo viéramos en el mundo terrenal o para entenderlo mejor, yo soy un entrepreneur que puse un negocio, vamos a poner, de tecnología. Y es más, no tecnología, en seguros, que es el ramo que estamos. Y fui mejorando mi negocio en el punto, o sea, innové en algo y gasté en proveedores de software, de tecnologías de la información. Todo, como tú comentas, lo estuve metiendo a gasto. Pero nada lo estuve previendo desde el punto de vista fiscal, es lo que entiendo. es correcto. A ver, lo que sucede, y he visto, porque me gusta ver podcasts, en donde ciertas gentes dicen, oye, no, es que esa marca ve con un corredor público, valúala y dale un valor fiscal. ¿Qué valor fiscal si nunca la adquiriste? O sea, Ok. tú lo que hiciste fue desarrollarla Ujú. a través de R&D, Research and Development, a través de mercadotecnia, a través de publicidad. Pero esos gastos los hiciste deducibles y disminuyó tu base o tu Gravable. utilidad fiscal para pagar el impuesto a la renta. Claro. Es importantísimo entonces que tratemos de hacer el allocation desde un primer momento dónde va a estar mis intangibles. ¿En México o los voy a tener en una entidad separada? Abroad, offshore. Dime dónde, en Panamá. En otro lado del mundo. En otro lado. Oye, fíjate que voy a pensar que en Panamá voy a poner mis intangibles. En primera instancia, tú lo que vas a querer al mediano y largo plazo es generar una deducción. Y esa deducción por regalías, por el uso o goce que te va a dar Correcto. tu parte relacionada en Panamá. Las reglas del juego ahorita, tú sabes que México forma parte de la OCDE y del G20. México tiene adoptadas ciertas reglas para que esos pagos que tú realices a Panamá Claro. no sean deducibles, salvo que tú tengas una actividad empresarial en Panamá. Y me vas a decir, Jaime, ¿cómo le hago? Haces un hub de marcas en Panamá y literalmente te llevas 5, 6, 8 gentes de R&D, de mercadotecnia, donde van a desarrollar, a darle mantenimiento y a generar valor de esa marca. Y tú en México vas a estar pagando regalías, pero tu hub de marcas, donde Claro. tú vas a captar el ingreso de regalías, va a ser en Panamá. Lo que me ha tocado ver en jóvenes empresarios que dicen, no, mi marca vale 100 millones y la voy a vender en 100. Perfecto. Cuando llegan y me dicen, oye, vale 100, entonces Claro. el costo es 100. No, pues, ¿dónde viene tu costo? Nunca lo compraste. Tú ya hiciste deducible los gastos. Y Claro. existe una regla donde no puedes hacer 2 veces la misma deducción. Entonces, ese es el primer punto toral. Sí, digo, recapitulando, ¿no? Entonces comenzamos con uno de los errores más comunes en emprendedores, que es comenzar sin prever ciertos aspectos fundamentales que tienen que ver con tu know-how, que eso es lo que te hace valer, y de alguna manera, resumiéndolo, cómo nos tenemos que anticipar para ir viendo las formas jurídicas correctas del principio, de cómo eso lo vamos a utilizar en el futuro para poder jugar o tener un beneficio o una estrategia Correcto. o planeación fiscal. Vamos a dejarlo. Te voy a decir por qué, Franco. A ver, una empresa de IT, o Amazon, o cualquier McDonald's, ¿qué es lo que vale? La marca. Claro. Entonces, si tú no tienes costo en la marca, cuando quieras ir a enajenar A vender. o a vender, pues tu costo va a ser 0. Oye, puedes vender acciones. Lo que quiere decir, voy poniendo como lenguajes poquito. Quiere decir que si traes costo 0, a la hora que vendes el SAT va a decir, papacito, todo es utilidad, todo es ganancia. Porque no tienes cómo demostrarme que eso te costó. No hubo un Correcto. costo de adquisición, lo que nos ver así. Está bien dicho. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está No, bien? si no me corrijo. No, pasa nada. está perfecto, está Entonces, al final del día no hay un costo con el cual, entonces, cuando tú vendes tu negocio, si eres un entrepreneur que buscas vender, cuando buscas de alguna manera tener alguna especie de beneficio que existe en la ley fiscal respecto a esto, no lo hay, porque no lo hiciste correctamente en su momento, y lo que sí alcanzamos a ver, o la parte toral, es que cometes ciertos errores porque de repente llegan ciertos proveedores a ofrecerte formas de hacer deducible tu marca y por ahí comenzamos, ¿no? Es decir, te dicen valúala y eso lo metes como Valúala, costo de adquisición. apórtala a la sociedad y lo que no, esos asesores no ven que hay una enajenación
por una aportación en especie, hay una venta y tienes que calcular la ganancia. Entonces meten a cantidad de gente en problemas. Ok. Y Es uno de los errores más comunes que has visto hoy en día. pero muy común. Y no solamente en entrepreneurs, en gente que dice es que mi marca vale. No que tu marca valga, Claro, pero fiscalmente no tenía costo. claro. Y entonces son dos cosas, el costo y dónde vas a poner la marca. El poner una marca en el extranjero no es pecado, ¿sí? El tema es que donde vayas a localizar o poner tu marca en una jurisdicción, tienes que tener una actividad empresarial. Esto es, no puedes ser pasivo, tienes que tener empleados que estén realmente desarrollando. No pueden ser de papel, como No les puede ser llamamos. de papel, pero las marcas tienen mantenimiento, desarrollo, publicidad, mercadotecnia, y todo eso lo tienes que tener en el país con empleados de una subsidiaria o Claro. una parte relacionada del entrepreneur, ¿no? Entonces, ese es básicamente el primer error. Cuando vayas a iniciar un negocio, piensa fiscalmente que cualquier bien intangible que le puedas dar valor, fiscalmente el día de mañana lo puedes vender. Software, marcas, lista de clientes, know-how. Entonces, si al momento tú quieres venderlo o enajenarlo, pues no tienes costo. Entonces me ha tocado muchísimo. O quieres tomar una deducción, pues ya la tomaste. Ya tomaste los gastos derivados de publicidad, de desarrollo, de investigación. Perfecto. Vamos a pasar un poquito a este tema de reformas fiscales en México, las más recientes. ¿Qué nos pudieras decir? ¿Cómo ha estado esa parte en México? A ver, desde que entró este gobierno, esta actual administración, la realidad es que solo ha habido una gran reforma a la ley del impuesto a la renta, que está vinculada con la reforma a la ley federal del trabajo, en donde, como tú sabes, se prohíbe la subcontratación. La realidad es que creo que fue una buena reforma, porque antes de 2021, que se dio esta reforma, tenías una simulación. Tenías una empresa operativa y ese grupo tenía una empresa prestadora de servicios. Ok. Le prestaba toda la fuerza laboral a la empresa operativa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de evitar pagar PTU de tu empresa operativa. Ok. Creo que fue una reforma acertada porque al final del día la PTU, lo que estabas haciendo en la empresa de Quitarla a servicios los era trabajadores. limitarla porque cobrabas el costo de la nómina más un markup del 5%. Cuando se dio esta reforma, todos los empresarios estaban temerosos, yo también, de que no se pusiera un límite a la PTU. Y la PTU tiene un límite de 3 meses, de salario de 3 meses. Entonces, esta es la única reforma que se ha dado en este sexenio y ni siquiera es para recaudar más, sino en beneficio de los trabajadores. Ahora, no ha habido reforma fiscal en este sexenio y se ha recaudado más. Ok. ¿Qué está pasando? Hay más auditorías. La autoridad fiscal está no agresiva, lo que le sigue. Y siempre en estos 30 años que llevo dedicándome a esto, he sostenido que tenemos de los mejores servicios de administraciones tributarias en el mundo. Y no es un cebollazo, ¿no? Desde que se creó hace 30 años el SAT, tiene una capacidad tecnológica. Tú no creas que el SAT está con una lamparita como Big Brother diciendo, Claro. ¿qué estará haciendo Franco ahorita en este momento? A ver cómo está de sus ingresos. No, los sistemas del SAT la inteligencia artificial está tan desarrollada que tú traes un patrón de ingresos o de deducciones. Cuando te sales de ese patrón de ingresos y deducción, inmediatamente el sistema timbra y seguramente te va a llegar una invitación a una auditoría. Entonces, eso. Y evidentemente, este gobierno ha sido, en especial los primeros 2 años, cuando la evasión fiscal como delito tenía era considerado por la ley como un delito que no puedes obtener la libertad bajo fianza. Correcto. Sí, hasta que la Corte lo declaró inconstitucional, pues llegaban con órdenes de aprehensión prácticamente diciendo, o me pagas a grandes empresas, O vas a la cárcel. o los directivos se van a la cárcel. Entonces, sí ha habido muchísimo. El tema de medidas cautelares, ¿no? No, más que medidas cautelares es
Lo que pasa es que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que clasificaron a la defraudación fiscal fue como un delito Prisión preventiva. con prisión preventiva. Ok. Entonces, mientras investigaban, O sea, mientras veamos si eres malo o no, si tienes la culpa o no, vente un poquito a encerrarte no, en lo que vemos que pasa, para que no te vayas a fugar, ¿no? ¿Dónde está Assad? Porque le quiero pagar. Pero se convirtió en una herramienta de extorsión, de alguna manera, Claro, de decir, claro. todavía no sabes ni siquiera si estoy haciendo Claro. bien o malas cosas y ya me llevaste la presunción de cárcel. inocencia. Claro. Para darte una idea, esa prisión preventiva oficiosa es para delincuencia organizada. Está dirigida a ese tipo de grupos, no para el tema de elusión o evasión fiscal. Porque puedes correr en este tipo de situaciones, ¿no? Te estoy entendiendo y me da risa. Lo puedo ver. Si tú ves una factura en Estados Unidos, ¿cómo es? El famoso invoice, ¿no? Un invoice puede ser un papelillo ahí que tenga unos... Un Excel, ¿no? Un Excel. Con un sello ahí. Y aquí ¿qué onda? está timbrado. Por eso te digo, todo está interconectado. De tal manera que ya cuando expides un CFDI y lo timbras, va a tener conocimiento del IMSS, va a tener conocimiento del SAT. Y entonces el SAT va a llegar y va a tener toda la información descargada para saber exactamente qué es lo que no cuadra y lo que sí cuadra. Entonces, las herramientas tecnológicas que tiene el SAT son impresionantes. Y por eso te comentaba que creo yo que el SAT tiene esas ventajas y está recaudando más sin hacer reforma. Ahora, ¿va a alcanzar ese dinero para darle dinero gratis a todo el mundo? No. De los programas sociales de los que están. sociales. Correcto. ¿Por qué? Porque te recordarás, esta administración entró y todos los fideicomisos y todas las reservas que se habían generado durante los últimos 12, 18 años, se las acabaron. La nueva presidenta va a entrar con un tema de déficit fiscal. ¿Y qué es el déficit fiscal, Franco? Simple y sencillamente estoy gastando más de lo que entra. ¿Qué entra? A través de impuestos, a través de deuda, y se han sacado. Los límites, para darte una idea, en Argentina, el déficit fiscal anda en... Los pobres argentinos están en plan de shock ahorita con Milei. Es correcto. Pero traerán un déficit fiscal del 16% del PIB. Nosotros traemos un déficit fiscal del 3%. Y subirlo más ya no sería sano. Ok. Entonces, el gran reto es de dónde van a cortar dinero para mantener a los programas sociales que están manteniendo desde este sexenio. Ojo, no estoy diciendo que darle a los viejitos de 65 años esté mal, pero... No, simplemente que el número es bastante claro. El gobierno es una especie de empresa. Esta empresa tiene sus ingresos y tiene sus gastos. Y ahorita lo que estamos viendo es que los ingresos no van a alcanzar para lo que se está esperando gastar. Alcanzar. El futuro ya no se alcanzó. Es correcto. Y ahora ante eso entiendo que nos comentas donde, a ver, el gobierno tiene de dos opciones. O se va por la vía, bueno, digamos que tres opciones. Por la vía de auditar y cobrar impuestos. Todavía más, porque le han... Cobrar más de lo que no me estás pagando. Tiene la vía de endeudarse, que es la que me acabas de mencionar que no es sano. O sea, ya estamos en esos límites de endeudamiento donde pido prestado para salir adelante, pero lo debes. El subsecretario de Hacienda Llorio dice que no, pero no soy economista, pero la mayor parte de los expertos dicen no. Ya no podemos endeudarnos más de lo que ya estamos. Porque si no podemos caer en un evento de riesgo de default en nuestros pagos. Porque además la tasa de interés para el Banco de México ahorita lo que está haciendo es... Tú estás muy joven, Franco, pero a los presidentes, desde que yo tengo uso de razón con Echeverría, se les medía conforme a la devaluación. Si un presidente salía y no había devaluación, a mí no, el único que me tocó que no hubo devaluación, híjole, si no me recuerdo fue Felipe Calderón. Y ahorita López Obrador. Pero eso no significa que el gobierno sea bueno o malo. El tema es que la inflación está por las nubes. Y entonces, qué bueno que el dólar esté bajo, pero ¿de qué te sirve tener el dólar bajo si lo que estás ganando no puedes gastarlo o la inflación está por ahí del 4? Totalmente, y que la métrica económica que siempre México ha tenido en perspectiva, tú lo acabas de decir, es el tipo de cambio, ¿no?
A partir del 94 sabemos que ese tema de devaluación se convirtió en un tema ya de depreciación del peso o apreciación a raíz del libre mercado. Se dejó el dólar literalmente fluctuar, oferta y demanda, y que se regulara solo. Como hay otros países que está regulado y te dicen no puede estar más caro que esto. Anteriormente en México eso es lo que provocó Es que o desencadenó. anteriormente el Banco de México, y esta fue la gran reforma Claro. de lo que le llaman los neoliberales, pero para mí es la mejor reforma que ha habido en México, darle autonomía al Banco de México. En Argentina, el Banco Central no tiene autonomía, entonces se imprimen billetes para repartir a la población y eso genera inflación. Entonces, aquí el Banco de México, el punto central por el cual México tiene finanzas sanas es el Banco de México. Ahora, el Banco de México está más pegado a una línea, no quiero decir de izquierda, pero decir, oye, es que tengo que cuidar el tipo de cambio. ¿Cómo cuidan el tipo de cambio? Claro, con las tasas. Con las tasas. Entonces, por eso no han bajado las tasas. También la tasa te ayuda a disminuir la inflación porque va a haber menos dinero en el mercado, ¿no? Pero bueno, no sé, me estoy desviando de temas económicos, pero al final del día tiene que haber un link con el tema fiscal, claro. Porque el mensaje a tus escuchas y a los que nos ven es, va a haber más auditorías. O sea, a ver, no va a haber nuevos impuestos, pues no van a sacar, va a haber más auditorías. Y tenemos un tercer punto que iba a decir, que es, bueno, ok, uno es auditar, la otra es endeudarme y la otra es crear nuevos impuestos. La gente está pensando, Franco, y sobre todo aquí en Monterrey, que la nueva administración va a establecer impuestos sobre herencias, sobre donaciones. Si tu papá te hereda, está exento. Si tu papá te dona, está exento. Si tú le heredas a tu papá, está exento. La realidad es que es un mito, porque si tú grabas esos actos, el porcentaje de PIB en recaudación es nada, no pinta, no representa nada. Entonces eso no va a pasar. Yo creo que aunque es regresivo, la reforma que quizá México necesita es quitar la tasa del 0%, y es un tabú, a la enajenación de alimentos y medicinas. Y como en otros países latinoamericanos, no establecer una tasa del 16%, pero una tasa del 4 o 5%. Estamos hablando del IVA, ¿cierto? Del IVA. Correcto. ¿Por qué es regresivo? No sé si el concepto para que ¿por qué es regresivo? Imagínate que yo tengo 10 pesos, ¿no? Pero yo gano 100 mil pesos al mes. Y esos 10 pesos en manos de una persona que gana 20 mil pesos al mes, cuando van y compran ¿se puede decir marcas? Sí, claro. Un gansito, pues tú dices, les cuesta lo mismo, ¿no? Digo, está tasa 0% del gansito, ¿no? Sí, pero nada más que conforme a tu nivel de ingresos, no es lo mismo que tú gastes 10 pesos si ganas 100 mil a que gastes 10 pesos si ganas 20 mil. Por eso el impuesto indirecto es regresivo. Oye, ¿no es lo más eficiente y lo mejor? No, es lo más fácil para hacer a corto plazo. Claro. Pero ¿qué vas a hacer si tú tienes viviendo en la informalidad a casi el 50% de los mexicanos? O sea, tienes un 50% que paga impuestos, un 50% que no paga impuestos, o que paga a través de vía el consumo, que es el IVA. El IVA. Entonces, ¿cómo le haces? Una reforma fiscal, va. ¿Cómo le hacemos para meter al redil a 50% de los mexicanos? O sea, 50% de los mexicanos, un servidor, le retienen, y cuando me retienen impuestos a la renta me duele en el alma. Claro. Pero estamos soportando la carga de otros 50. Claro. Ahí me meto un tema, Reciclo, ¿no? Primero, ¿qué es Reciclo? ¿No? ¿Reciclo es un programa? ¿O te lo pregunto? ¿Qué es un Reciclo? Es un régimen fiscal en el cual las personas físicas, no solamente que realicen actividades profesionales, la belleza de esto es que actividades empresariales. Si tú eres el dueño de una ferretería y tienes ingresos como persona física que no van a superar los 3 millones de pesos, factura, te va a costar 2.50%. ¿Qué vas a generar? Vas a generar un historial crediticio, porque más el no pagar impuestos sobre la renta te genera estar en buró de crédito. Pero vas a generar un historial frente a los bancos, porque además necesitamos bancarizarnos. Correcto. Entonces, creo que es un gran acierto. Yo sí subiría un poco el threshold o la medida de 3 millones, quizá unos 10 millones, para alentar todavía a esa población que no se ha incorporado al reciclo. Ahora, ese régimen simplificado de confianza te evita llevar contabilidad,
Son tasas, en lugar de pagar una tasa del 35, que es la máxima, pagas 2.5, 3 como máximo. Y la verdad es que en una economía formal, si tú le quieres prestar un servicio a una empresa como Signus, como Cemex, como alguna empresa transmontana, pues oye, fíjate que te presté este servicio de ferretería, pues ahí te va, oye, necesito comprobante. Claro. Pues aquí está mi comprobante y sin temor expides el CFDI y sabes que te va a costar 2.5% de impuesto a la renta. Se dice, o quiero ver tu perspectiva, ¿va a durar el tema del reciclo? ¿Es sostenible para el gobierno? ¿Qué beneficios se Claro que encuentran es en él? sostenible. ¿Sí? Es sostenible. A ver, de recaudar nada a recaudar esto y empezar a meter a esa gente dentro de la cultura tributaria va a tardar años o décadas, pero lo necesitamos hacer. A ver, otra vez, las personas físicas, somos un país de 130 millones de habitantes. No puede ser que el 50% o más de la fuerza laboral se encuentre en la informalidad, porque no hay forma de poder solventar las obligaciones. Olvídate de gasto social, de infraestructura, de cualquier tipo de obra. Digo, la realidad es que no ha habido tanta obra en este sexenio, salvo las obras la famosa insignia, ¿no? inversión pública productiva, ¿no? Es correcto. O sea, entonces, el gasto corriente, que es lo que se gasta el gobierno en básicamente en sueldos, disminuyó porque le bajaron el sueldo a todos los funcionarios de la Administración Pública Federal. Pero el gasto en infraestructura y las obras insignia es brutal. Entonces, insisto, ¿cómo le hago para meter al redil a esos 50 millones de personas? Oye, ¿no quieres? Pues te voy a grabar vía consumo, ¿no? Impuestos indirectos, ¿no? Impuestos indirectos. O sea, eso quiere decir, vas al Oxxo, compras tu lugarcito más en lugar de 0%. Y te lo van a cargar ahí tu IVA, ¿no? Quieras, IVA. aunque Oye, no esté registrado. Estás pagando nada. impuestos. Estás pagando y de alguna manera, pero ya entendimos que es regresivo. Es regresivo porque en al el final decil más bajo de pobreza le pega le mucho pegas más. totalmente. Voy a darle bueno, vamos a cerrar con este punto, ¿no? Entonces, se requieren más medidas para efectos de incorporar a mayor cantidad de mexicanos a la base tributaria en México, Correcto. que paguen impuestos, porque tenemos un gobierno que al parecer no estamos viendo de dónde va a salir la ecuación, de dónde va a alcanzar. Entonces va a estar muy interesante y estar pegados a ver cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para dar solución a esto, ¿no? No alcanza el dinero, se promete cada vez más repartir más y creo que cierro este punto con esto. Es decir, ahorita hablamos de un concepto que es inversión pública productiva y pongo paralelamente al gasto corriente. Entonces, ¿qué tiene de diferente? La mayoría está en gasto corriente, la mayoría está en que el gobierno gasta para salir al día a día, pero no está gastando en cosas que van a hacer que el día de mañana se generen nuevas carreteras, nuevas escuelas, etc. Acabas de dar en el punto. México quizá no hubiese soportado otros 6 años si no le dieses oxígeno vía gasto social a las personas que más lo necesitaban. Y no estoy diciendo que estoy a favor o en contra del gobierno. Lo que pasa es que los programas sociales, si no están bien focalizados, más que gasto corriente conforme a la ley federal del presupuesto y responsabilidad hacendaria, se llama gasto programable, pero no es productivo. O sea, el regalar dinero no es productivo. Entonces, ataca a las personas que lo necesitan. Pero yo he estado viendo personas con niveles de ingresos altos que van a cobrar la pensión del bienestar. No tiene sentido. Oye, los jóvenes con becas, a ver, busca otros mecanismos. Viejitos, o no quiero decir viejitos, personas mayores de 65 años, perfecto. Pero regalar el dinero, ya vimos lo que pasó en Argentina, ¿eh? Claro. Argentina, además de que más del 40% de su población económicamente activa estaba en el gobierno, en la burocracia, empezó a regalar dinero. Y eso ha sucedido en Latinoamérica. Tenemos que tener cuidado. Es porque eso en 20 años nos va a pasar la factura. Totalmente. Vamos a darle un giro. Vámonos un poquito a la economía digital. Creo que es un tema que hoy está muy latente. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de todo el sector fintech, que es Financial Technology o tecnología financiera, que ha revolucionado la industria o está revolucionando la industria.
para explicar lo que es esto, pues al final no es otra cosa más que las formas tradicionales de ir al banco, evolucionan y la tecnología se mete a los procesos y se crea este sector llamado FinTech, en seguro le llamamos InsurTech, que es en particular. Entonces me quiero adentrar un poquito ahí, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo estamos en regulación fiscal en esos temas? Muy buena pregunta. En la ley de impuesto a la renta se incluyó hace como 5 o 6 años, si no me recuerdo, el gravar a los prestadores de servicios que prestan, valga la redundancia, servicios a través de plataformas tecnológicas. Entonces metieron al redil, al chofer del Uber, al repartidor de Rappi. El famoso Uber y Rappi, ¿no? Es correcto. Y en materia de IVA, hay una figura que se llama nexo virtual, donde, por ejemplo, Netflix no está en México, está en Silicon Valley, pero tiene un nexo virtual tan fuerte con México que entonces lo que obligó la ley del IVA con la reforma es date de alta Netflix, Apple, y trasládale el IVA al consumidor final, aun cuando no sean residentes en México. Esa es los primeros esbozos de cómo se va a grabar la economía. Yo no diría digital, porque la economía digital ya es la parte de nuestra economía. Ya ahora, es digital. Lo que sucede, y para ahí vamos a un mediano y largo plazo, la OCDE ha recomendado un minimum global tax para empresas transnacionales. Tú ponte a pensar todo en Amazon, por darte un ejemplo, o Apple. ¿Dónde se queda la mayor parte del ingreso? Claro. Los headquarters en Estados Unidos. Entonces, la realidad es que todas las actividades que están alrededor... No están permeando aquí. No, pero en ningún lado. Entonces, lo que se dio cuenta la OCDE es decir, oye, pues lo que pasa es que entre más digitalizados estemos... Más dinero te estás llevando. No, menos fuente de riqueza hay en México. Exacto. Entonces, ese Global Minimum Tax está proponiendo que a nivel global las empresas paguen en cada país por lo menos un 15%. Me tardaría otro podcast en explicártelo, pero quizá mis hijos o tus hijos o nuestros nietos vayan a ver ese Global Minimum Tax. Porque, insisto, todo está tan... O sea, si yo pido una camiseta por Amazon y me la está vendiendo una persona que está en Estados Unidos, ¿dónde se queda el ingreso? Allá. Entonces, si se queda el ingreso allá, ¿dónde lo graban? Allá. ¿Y aquí? Entonces, entre más digitalizada esté la economía, pues menos fuente de riqueza vamos a tener y vamos a tener que tomar medidas a nivel global porque no va a haber dinero que alcance, no en México, sino en cualquier país. ¿Hay incentivos fiscales que se estén otorgando a los entrepreneurs, empresarios en estas materias? Ninguno. ¿No? No, o sea, ninguno. Es decir, tienes estos monstruos que se crearon en otros lados, han servido de mucho y han tenido muchísimas cosas buenas, pero entre estas cosas malas es que no está permeando del todo en donde se consume sus servicios o productos y el dinero se está yendo para allá. Y México, primer paso es, vamos a ponerles un impuesto a regular algo para que se quede aquí, pero consecuentemente tampoco están haciendo nada para que nazcan de aquí. Si me dijeras, oye, vamos a establecer un estímulo fiscal, déjame decirte algo. El CONACYT establece o daba estímulos fiscales por investigación y desarrollo hasta cierto tope. Ese estímulo era acreditable contra el impuesto a la renta. Lo quitan. Entonces, si tú eres imagínate, un Mark Zuckerberg en potencia y dices, quiero desarrollar, no sé, una empresa tech, no tienes ni deducción inmediata de inversiones, no tienes absolutamente no estamos haciendo nada para atraer. Lo único que está sucediendo a nivel de estímulos es en la frontera con las tasas reducidas de impuesto a la renta e IVA. Empresas que están en la frontera. Ese es un decreto que salió bajo este gobierno, pero tiene que ver con industria manufacturera. Es correcto. Y acaba de salir otro decreto también para los polos del municipio de Mérida y de Progreso para crear un tipo de clúster industrial, pero, ojo, todo tiene que ver con temas de manufactura.
digital, o sea, sí que me dijeras, estamos en Claro. que Monterrey fuera el Silicon Valley. Correcto. No hay. Ok, eso está interesante. Cierro con esto. ¿Crees que es necesario hacer algo al respecto? Mira, la economía digital, que como bien dice Laude, no la distingas, forma parte de la economía, Claro. dependiendo del tipo de política pública que quieras impulsar. México se ha enfocado, y creo que bien, en política pública para incentivar las exportaciones Correcto. de bienes. Que no somos muy fuertes, ¿no? En eso estamos, a ver, y los ingenieros de México tienen con qué competirle a los ingenieros de Estados Unidos. Es más, si tú vas y pones una maquiladora de Estados Unidos, van a pedirle ayuda a los ingenieros de México. Pero en materia digital, no estamos como los uruguayos, los argentinos. En Argentina tiene una empresa enorme que se llama Globant, que cotiza en el New York Stock Exchange. Y en tecnología son unos maestros. Claro. Tendrías o sea, es un tema de política pública. O sea, tendría que el sector de Hacienda y el de Economía decir, a ver, vamos a crear un hub en México para cuestiones tecnológicas y vamos a traer a los mejores talentos y vamos a empezar a dar estímulos fiscales. El gran tema, Franco, bueno, lo mismo. Yo voy a dar estímulos fiscales. Eso implica dejar de recaudar. ¿De dónde saco dinero? Okay. O sea, no estoy para ayudarle ahorita a nadie, estoy para ayudarle a mí. Estoy para que me ayude. Entonces, y vuelvo al tema. Si yo gasto y gasto y gasto en inversión que no es productiva, va a llegar el tiempo en que voy a estar atado de manos. Entonces, si quiero hacer eso, qué bueno. Ojalá pudiéramos dar estímulos fiscales, ¿no? No es el momento. Cripto. Sabemos que criptomonedas, todo. Es una belleza de tema. Ya es un bien, lo que sí te puedo decir es que es un bien intangible, sujeto a imposición en México. Ok. El tema es cómo lo grabo, como una ganancia capital o como un interés. Esto es, mi hijo invierte, yo no lo tengo en cripto, Sí, pero mi hijo claro. Nicolás tiene en cripto, papá que ya estaba en 20,000 y ahora está en 50,000. Bueno, esa ganancia no realizada, ¿cómo la grabas? ¿Como interés o hasta que saques? Correcto. Hijo, perdón, tengo 52 años, pero yo trato de entenderle y vendo en algunas de estas plataformas y si me costó 50 y lo vendí en 52, parecería ser Esa que es es la una ganancia ganancia. capital, ¿no? Por la venta de un activo. Yo me inclinaría a pensar más que es una ganancia de capital por la venta de un activo que el rendimiento como un interés. Déjame darte un ejemplo. La ley de la renta asimila a intereses la ganancia cambiaria. Esto es, si tú compraste el dólar a 18 y lo tienes en tu banco y está a 22, tienes una ganancia cambiaria de 4, aunque no lo hayas vendido. Entonces lo considera como interés. Pero el cripto, al no ser, podrías tener esos dos approaches de manejarlo como una ganancia capital o como intereses. ¿Hoy qué sucede? Hoy, lo que está sucediendo es que hay dos posturas. Uno dice, no, esto es un interés. Mi postura es la que es una ganancia capital. O sea, hay un área gris ahí. Hay un área gris, totalmente. Ok. O sea, porque no es una operación financiera derivada de capital. O sea, es un activo. Es un activo virtual. Y volvemos al tema con el cual iniciamos esta conversación. Los activos intangibles son los más valiosos de cualquier empresa y van a ser los más valiosos en el mundo. Entonces, vamos a tener que tener una regulación sobre activos intangibles y cómo vamos a grabar esos activos intangibles. Yo ahorita te diría, para mí eso es una ganancia de capital. Oye, Jaime, es que no lo has vendido. Bueno, el día que lo vendas, vas a tener una ganancia de capital. En Estados Unidos, ya, en tu formato de declaración, frente al IRS, dice, ¿tienes cripto? Sí. Sí, está regulado ya. Está regulado. ¿Y cuál fue tu ganancia? Claro. Entonces, llama el interés, ¿cuál fue tu ganancia? Tú la compraste 50 y en el año subió a 54, pues te hace una ganancia de 4. Claro. Págame sobre 4. Ya tenemos el tema. No sé, o sea, evidentemente la tecnología y los cambios nos han alcanzado, pero tenemos un sistema
bastante burocrático para adaptarnos la actualidad, es decir, el proceso legislativo, o sea, para hacer esa adaptación en las leyes, pues es lento. Entonces a veces se percibe que la tecnología y el mundo está avanzando y nosotros seguimos sin poder seguirle el ritmo por esta lentitud. Yo te diría que no. O sea, a ver, si yo me voy al Código Civil Federal de aplicación supletoria de la materia fiscal, yo podría calificar válidamente, por ejemplo, al cripto como un bien. ¿Qué es un bien? Pues es algo que me es útil, ¿sí? Y que puedo darle un valor. ¿Le puedes dar un valor? Sí. Entonces, dicho lo anterior, Lo puedes equiparar. o sea, en una interpretación histórica progresiva, así es la palabra, eso puedes decir, esto es un bien. Déjame darte un ejemplo que siempre lo doy a mis alumnos. ¿Te acuerdas? ¿A ti no te tocó? ¿Alguna vez recibiste una carta? Sí. El artículo, si no me recuerdo, 6, perdón, audiencia, te habla de la inviolabilidad de la correspondencia. O sea, el constituyente de 1917 dijo, oye, tú no puedes abrir la carta de Franco. Sí, ¿no? claro. Entonces, lo que sucede es que ahora lo que tú no puedes hacer es abrir un correo electrónico sin autorización de Franco. Oye, es que ¿dónde lo dice? La intención del constituyente en una interpretación histórica progresiva, pues es que ese correo, en lugar de ser ahora en papel y con un timbre postal, sea por medios electrónicos. De acuerdo. Entonces, no necesitas realmente reconfigurar todo el sistema y codificado para adaptar las figuras jurídicas que actualmente existen a las que ya tenemos adaptadas porque válidamente son interpretables. De acuerdo. Entonces, Espero no haberte... No, a ver, me queda clarísimo porque lo mencioné, la pregunta va a raíz de lo que en la calle se escucha, ¿no? Donde es que estamos en pañales, en temas fiscales, y es que eso es como como si fuera un impedimento para efectos de seguir desarrollándote en el negocio, cuando, como lo acabas de mencionar, tenemos pues, obviamente el sustento suficiente para dar solución y A ver, queda un poco más el fisco, yo no he visto ninguna auditoría donde el fisco esté grabando ahorita criptos. Yo, si fuera fisco, diría, pues esto es un bien, y si tú estás trading ese bien, pues te voy a grabar la ganancia, y si no me la declaras, te voy a tener un crédito fiscal. ¿Qué sería bueno? Hacerle una shineada a la ley de impuesto a la renta para incluir supuestos o hechos imponibles específicos para grabar ese tipo de activos virtuales. De acuerdo. Perfecto, Jaime. Quiero cerrar con esta mini sección de mitos fiscales, ¿no? De verdad. Y desentrañarlos un poco. Primero de ellos, si yo hago depósitos abajo de 15,000 pesos en el banco, sin factura ni nada, no tengo problema. Mito. Mito. ¿Por qué? A ver, cualquier depósito, cualquier cantidad, cualquier peso que no esté identificado conforme al artículo 59 de fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, si no tienes el origen de ese recurso, esto es factura fiscal o me lo donó mi papá, me lo heredó, pues evidentemente el SAT puede ejercer facultades de comprobación y decir, a ver, Franco, en los últimos 5 años vi que te depositaron 500,000 pesos. ¿De dónde vienen? No sé. 35%. O sea, no hay tal cosa como que Eso es un mito. no se timbra, no dan aviso. Es un mito. Lo que sí es que los bancos, por políticas de lavado de dinero, con el regulador, dan aviso. Si tú vas al banco y depositas 1,000,000 de pesos en efectivo, pues inmediatamente sus políticas de prevención del lavado de dinero le van a dar notificación al CNBV. Y muchas veces la CNBV no significa que esté conectada con el SAT. Forma parte de Secretaría de Crédito Público, pero el likelihood o la posibilidad de que te auditen es... Pero eso de que no, deposita de 5 en 5 es una vacilada, ¿eh? A ver, otro de los grandes mitos que tenemos gira en torno al deporte nacional fiscal, malamente, que es la compraventa de facturas, ¿no? Entonces, respecto a ese tema, no me va a pasar nada porque, pues, al final del día hay un CFDI que comprueba esa operación. A ver, con Peña Nieto, porque no fue López Obrador, bajo su mandato, se mandó a incluir el artículo 69 para atacar a los factureros. Sería iluso pensar que todavía no hay esquemas de facturación de operaciones inexistentes. No me consta de que existan dentro o fuera del gobierno. Claro. Pero de que los hay, los hay.
Lo que sí es un hecho es que me ha tocado ver clientes que celebran operaciones con proveedores que están listados en el 69, esto es que son factureros y los meten en un tema brutal, porque no es deducible el gasto, no es acreditable el IVA, la opinión de cumplimiento fiscal viene negativa. Entonces, a ver, yo siempre le digo a mis clientes, tu negocio es hacer dinero, no regalárselo al fisco. Tarde que temprano te van a agarrar. Cuando vienen conmigo, Franco, me dicen, no quiero pagar impuestos. No, yo no soy eso, no vengas conmigo para eso. Yo te voy a decir cómo pagar en forma eficiente tus impuestos, ya sea vía diferimiento o reducción de tasa efectiva. Pero no para impuestos, pues vete con ellos, con el riesgo de que pierdas todo tu negocio el día de mañana, ¿no? Y acabas de tocar un punto clave que me adelantaste al próximo mito, que es que justamente un abogado fiscalista es el que hace que pagues menos impuestos. Es el que hace que... O no pagues impuestos, que eso era lo que en México te califican en función a es abogado fiscalista y cuánto es lo menos, entonces es fregoncísimo. Y eso creo que es un gran mito. A ver, yo como empresario, y a todos los chavos les digo, tienes que pensar en que tu negocio es hacer dinero. Tienes que pensar en que vas a pagar impuestos. Y tienes que pensar en que puedes utilizar inteligentemente una estructura o estructuras para diferir, porque tus necesidades financieras te digan no tengo el flujo para impuestos y difiero el pago, o bajo tasa efectiva aprovechando la configuración del sistema tributario. Y entonces vas a disminuir, porque puede ser que tú, Franco, porque no lo vas a conocer, no estés tomando una deducción que puedes haber tomado. Claro. Oye, pues disminuyes tu base gravable, pero lo que no a veces entiendo, sobre todo de todos, me toca chavos, señores de 40, 50, 60, es que no, yo no quiero pagar impuestos. Y lo que sí me ha tocado es que los grandes empresarios y los grandes empresas o las personas que han hecho mucho dinero lícito han cuidado el sistema. O sea, dicen, no, yo me cuido. Porque saben que cualquier descuido pueden perder su empresa. Entonces, hay que pagar, pero con inteligencia. Que de hecho ahí es donde entra el hecho de pagar más impuestos, si ya llegaste a ese punto, es porque tu negocio la está rompiendo. Creció, es algo positivo. Está rompiendo, es algo positivo. O sea, totalmente, y en México lo vemos como algo totalmente negativo, ¿no? Ay, tengo que pagar más, es porque ganas más. Y entonces ahí va tu comentario de decir, tienes que cuidar la gallina de oro, lo que de verdad vale, que es tu negocio, y no lo puedes poner en riesgo por quererte ahorrar unos centavos o unos pesos de impuestos por cosas que te puedan poner en riesgo. Y hay veces que se los ahorran por centavos, pero el gran tema, Franco, es la cultura cívica y tributaria. Porque si tú ves que pagas impuestos, los accesos al servicio de salud pública, de transporte, la seguridad pública, la seguridad social, es paupérrima. Claro. Vete a hacer una cita al IMSS, tú dices, oye, pues no quiero ¿Para qué pagar. les pago, no? No quiero pagar. Claro. O sea, todavía... Y por eso estás tú. Tengo que pagar seguros. Tengo que contratar un seguro. El MISCO no tengo un seguro. Es firmar tu sentencia, por ejemplo, tu seguro de gastos médicos, tu sentencia de muerte. Sí, sí. Te vas a la quiebra. Entonces, esa es la cultura. O sea, si tú te hubieras reflejado que realmente tenemos eso, hasta no te dolería tanto. Sí. Pero ese es el tema. Ahí tenemos un círculo ahí medio Es un círculo vicioso. Que hay que corregir. Otro de los grandes mitos, yo soy tan pequeño que no le aparezco y no figuro, entonces yo me puedo portar mal, ¿no? De alguna manera. Mira, no es una invitación a que se porten mal, pero Adam Smith, en La riqueza de las naciones, en su libro, estableció un concepto muy interesante y que aplica a cualquier SAT del mundo. ¿Cuánto me cuesta recaudar? Entonces, si Franco trae una deuda de 2,000 pesos de impuesto a la renta, ¿cuánto le costaría al fisco ir a perseguir a Franco por 2,000 pesos? Entonces, no hay costo-beneficio para el SAT. Es como una empresa el SAT. El SAT está pensando, por cada peso que recaudo, ¿cuánto me costó? Me cuesta 10 centavos. Si sale de esa métrica, pues ya no es rentable. Pero eso no significa que no puede ser objeto de una auditoría. Y sobre todo porque ese pensamiento te empieza a crecer
y crecer y crecer. Y entonces tu negocio empieza a crecer y estás acostumbrado a no pagar nada. El día de mañana traes una contingencia brutal y vas a tener que pagar mucho más Claro. de lo que... Entonces, el mito es, yo te diría, me ha tocado sí ver que personas que de repente, tuve un caso hace como 2 años, que había recibido un préstamo de 3 millones de pesos. ¿De dónde viene? No tengo el compranza. 35%. 3 millones de pesos, ¿eh? Claro. Entonces, es jugar la ruleta rusa. Evidentemente, las odds o las probabilidades de que te suceda por cantidades más pequeñas son menores, pero eso no significa que no vaya a suceder. De acuerdo. Bueno, creo que estos son los mitos como más comunes que tenemos. Ahora vamos y con esto cerramos la cápsula de hoy. Realidades. Un poquito quisiera abordar estos puntos. Primero de ellos, o estos 3 elementos, que son las 3 realidades. Y quiero que nos hables un poquito de esta reforma que hubo en donde no se incorporó, pero estos conceptos tomaron un poquito más de luz y vida. Operaciones reportables, evidentemente simulación y todo el tema de reconfiguración de las operaciones, ¿no? Reclasificación conforme al 5A. Correcto. A ver, la gente debe entender que estas reformas, operaciones reportables, no se le ocurrieron al gobierno mexicano y este sexenio. La OCDE, de la cual formamos parte, recomienda, con base a un programa que se llama Base Erosion and Profit Shifting, para evitar que se vaya diluyendo la base gravable y que dejes de estar mandando ingresos a otras jurisdicciones de baja imposición, reportar cierto tipo de actividades que pueden ser dolosas, dañinas para el erario público. No significa per se que sean buenas o malas, las tienes que reportar. Correcto. Conforme al 199 y 200 del Código Fiscal de Declaración. Oye, ¿es bueno o es malo? Yo creo que es una medida positiva. La OCDE lo está recomendando y como país miembro de la OCDE lo adoptamos en la legislación interna. La simulación. La simulación ya existía a nivel jurisprudencial. La Corte, en diversos precedentes, en materia fiscal había señalado que podría determinarse la simulación en sede administrativa siempre que se limitase en la materia fiscal. Déjame darte un ejemplo. Oye, fíjate que yo tengo derecho a unos dividendos. Es un ejemplo muy básico. ¿Qué crees? No los cobro todavía. Se los dono a mi mamá. Entonces, esa donación, digo, para evitarme la retención del 10%. Esa donación está simulada. No te hagas. Tú los vas a recibir. Entonces, lo que hace el Código Fiscal de la Federación, donde se incorpora la simulación, es incorporar lo que la Corte ya había sostenido desde hace muchos años. Ok. Y el artículo 5A sí es un tema. Es un tema, es una norma de carácter sustantivo. No quiero perderlos en tecnicismos, pero es como decir, ¿sabes qué? Darte un ejemplo. Fíjate que yo vendí el celular, pero yo me sigo quedando con el uso goce y generé una pérdida fiscal por la venta. Entonces la autoridad puede decir, ¿sabes qué? No fue venta, fue arrendamiento. Estoy hablando al aire. Claro. Todavía esta reforma fue, si no mal recuerdo, de 2020. Todavía no me ha tocado ver una auditoría con 5A. Y creo que a la mayor parte de mis colegas Todavía no se utiliza, pero ahí está. Ahí está. Generalmente, como todo en la vida, tarda tiempo en que la propia autoridad lo madure, lo procese y diga, ahora sí, vamos a ver cómo lo vamos a aplicar y contra quién. Esperemos que ninguno de tus oyentes sea el conejillo de Indias, sea el primero que le toque que estar sujeto a una auditoría del artículo 5A. Es decir, en resumen de estos 3 conceptos, podemos entender que la autoridad fiscal pudiera decir, oye, esta operación que tú hiciste, con este que cerramos, que es reconfigurar la operación, recaracterizar. Recaracterizar el término correcto. Que tú dices que es donación, no te hagas, no hay ningún beneficio ahí más que un beneficio fiscal. Correcto. Y yo tengo la atribución y la facultad de decirte, no lo es así,
es otra, te quito esos beneficios que tuviste. Y con y me base en tienes esa que pagar. con base en esa reconfiguración te va a determinar un ingreso de la renta porque para mí en lugar de donación fue venta. Correcto, entonces vas para atrás. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos que tocamos, operaciones reportables, que fue con lo que comenzamos. Coloquialmente se decía o que si yo voy a pedir una estrategia, habría, o sea, en este caso a ti, se tendría que dar aviso al SAT. De esta estrategia, sino lo que tú estás implementando a través de actos o una serie de actos jurídicos para llevar a cabo esa estrategia, no tendría efecto frente al fisco alguno. Ok. Entonces, uno de los supuestos, por ejemplo, es, oye, O sea, le tendríamos que avisar al SAT. O sea, es medio curioso. En la calle o coloquialmente se dice, a ver, este concepto lo que dice es, hay que ir a decirle al SAT cómo le vamos a hacer para que tenga efectos. para que tenga efectos. Déjame darte un ejemplo. Dentro de las operaciones reportables se encuentra la de evitar que se constituya un establecimiento permanente en México. Las maquiladoras no tienen EP en México porque aun cuando tengan y estén utilizando insumos que son propiedades recientes en el extranjero y los transformen, etcétera, el SAT ha llegado al extremo de decir, oye, las maquiladoras, tú repórtame que estás utilizando una estrategia para no tener un EP en México. Oye, y es que si no lo reporto, ¿qué crees? Te voy a desconocer tu régimen de no tener EP a través de máquina. Oye, fíjate que yo me voy a convertir en comisionista de Netflix y voy a empezar a vender suscripciones de Netflix aquí. Eso podría constituir una establecimiento permanente. Oye, fíjate, Franco, que yo tengo una estrategia para que no se constituya. Jaime, repórtala. Hay que avisar. Hay que avisar. Correcto. Entonces, Sí. oye, ¿qué ha sucedido en otras jurisdicciones? En UK, sobre todo, en Reino Unido, he leído que en los últimos 4 o 5, ellos ya llevan años Claro. con este esquema. El nivel de operaciones reportables que se han venido reportando efectivamente va en Es caída. muy bien. ¿Sirve? No sé, yo no sé, habrá que darle tiempo al tiempo, pero lo que sí es que en otras jurisdicciones los niveles de reporte han venido cayendo sustancialmente. De acuerdo. Y cierro con el concepto de simulación. Con esto es importante. Aquí es donde entra todo el tema de la famosa materialidad y donde, con esto cierro el consejo a cualquier empresario que nos esté viendo, donde tú piensas que vamos a suponer, un servicio que yo contraté de marketing y fue real, no fue inventado, y me dio mi CFDI y yo me quedo tranquilo. Ya. Y ahí la preocupación es, no, hay todo un tema administrativo que hay que llevar a cabo, que tiene que ver con dar sustento a la materialidad de esa operación, para efectos de que si llega el SAT a decirte, pues tenga más elementos que una sola factura. Correcto es llevar todo el tracking de la operación. Es correcto. ¿Qué es el tracking? El tracking es que tenga infraestructura, recursos humanos, activos, tu prestador y proveedor de servicios, que hagas tu due diligence y que tengas reportes entregables. Esa es una parte de la simulación. Claro. Pero en realidad lo que muchos empresarios están viendo es que hay otras partes de simulación. Fíjate que voy a fusionar 2 empresas. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de aprovechar las pérdidas fiscales que trae la empresa fusionada, es la fusionante, la que va a sobrevivir. ¿Cuál es tu razón de negocios, Franco? Olvídate el 5A, ¿eh? Concepto de razón de negocios, correcto. Nos olvidamos de Olvídate el 5A. Nada más dime qué beneficio tienes. Dime que no sea si fiscal. tu intención fue fusionarte. Porque en la simulación absoluta o relativa, generalmente son las relativas, das la apariencia de algo que está sucediendo, pero en el fondo no lo quieres hacer. No me quieres fusionar contigo. Claro. Una fusión se da porque quieres crecer. Hay intereses económicos. Ay, no. A ver, ¿cómo creces? Claro. ¿Cómo vendes más? ¿Orgánicamente o vía M&As? Entonces, Juntando. llega un momento que dices, orgánicamente ya no crezco, entonces, ¿qué necesito hacer? Comprar. A mis competidores o me fusiono con ellos. Una de esas características o una de esas alternativas podría ser una fusión, un merger. Claro. Está bien, pero ¿qué razón de negocio? Si tú me dices, oye, fusioné a esta empresa con esta nada más para utilizar sus precios fiscales, ahorita de 5A, claro. Estás simulando un acto. Exacto. ¿Qué razón de negocios tienes? La verdad es que tú nunca quisiste celebrar la fusión. Es correcto. Este concepto de simulación tiene que ver, o se liga a razón de negocios, tiene que ver con lo que hagas, tiene que tener un sustento, un storytelling, hablábamos. Storytelling. De que haga sentido, ¿no? Es correcto. Y tiene que haber una coincidencia entre
la voluntad manifestada y la voluntad interna. Es como irte a confesar. O sea, Ya no soy un romántico, ok. o sea, dice, Sí. a ver, no te hagas, no te hagas. No, fíjate, es que es mi novia, la quiero mucho. No, realmente la quieres. Claro, hay que comprobar. Y pues por último quiero cerrar con un mensaje que quieras dejar pues a los empresarios, ¿no? En cualquier mensaje que creas oportuno. Creo yo que en estos 6 años que vienen, los empresarios lo que tienen que hacer es acercarse a un fiscalista, no me estoy vendiendo, a ver cómo están pagando sus impuestos. Es ahorita el momento de cuidar la gallina de los huevos de oro. Es momento de cuidar tu core business. Y olvidarte y hacerte ilusiones de no pagar menos. Primero ve que estés bien, porque puedes perder todo por un error que estés cometiendo desde el punto de vista fiscal. Las cosas van a ponerse más difíciles desde el punto de vista de fiscalización. Entonces, mi consejo es, tengan en orden la casa. Ahorita no es tiempo de andar jugando. andar jugando y apostar. Ahorita es tiempo de ordenar y ver cómo está la casa. De acuerdo. Pues Jaime, te agradezco muchísimo, de verdad. Sin duda, una persona con tu conocimiento, con tu trayectoria. No hablamos evidentemente de todos tus casos de éxito y clientes, pero creo que eso te respaldan. Y bueno, un honor que puedas compartir conmigo y obviamente con las personas que nos están viendo estos mensajes, ¿no? Gracias por la invitación, Nos vemos. Marco. Está muy amable. Gracias. Listo. Gracias.